El libro de Números te enseña grandes cosas. Lo primero es que este libro en el hebreo no se llama Números, se llama En el desierto. En el desierto. No es el libro de Números, no, es el libro de En el desierto. ¿Y qué describe este libro? Este libro que tiene tantos nombres, que repite y repite y repite. Acuérdate que la repetición es muy importante para que tú aprendas un cierto tipo de hábitos. Puedes aprender por repetición un cierto tipo de hábitos malos o buenos si son de la palabra. Pero a lo que voy es que este libro de Números en hebreo se llama En el desierto, y aquí se pone de manifiesto, cuenta la historia un poco resumida de 38 años en el desierto. Fueron 40, ¿no? Pero aquí empieza en el número, ya llevaban un año en el desierto, 38 años en el desierto. Cuenta la historia del pueblo de Israel de 38 años. Y cuenta un poco también de cómo es el carácter de Moisés y de cómo es el carácter del pueblo. Entonces, imagínate, tú estás en el desierto, y el desierto es una preparación para la conquista de la tierra prometida. No estaba programado que fueran 38 años, estaba programado que fuera mucho menos tiempo. Lo que pasa es que, como todos sabéis, hubo un momento en que el pueblo se rebeló y no quiso entrar en la tierra prometida cuando Dios le dijo que tenía que entrar. Vamos a leer Números 1. Dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Bien, dijimos que esto es la historia del pueblo de Israel como una preparación para entrar en la tierra prometida. El pueblo de Israel estuvo 400 años esclavo en Egipto. Tú has estado esclavo durante mucho tiempo cuando no conocías a Cristo. Hemos estado esclavos cuando no conocíamos a Cristo durante muchos años. Por medio de Cristo Jesús hemos sido libres. Hemos experimentado la libertad. Y de repente tú te encuentras libre y Dios te hace pasar por el desierto. Después de un tiempo te hace pasar por el desierto y dices tú: ahí va. ¿Y cómo es esto? Si soy un hijo de Dios. Si soy un hijo de Dios, ¿cómo es que tengo que pasar por el desierto? Jesucristo dice en Lucas 3 y Lucas 4, dice que después de ser bautizado, fue para ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, y entonces dice que se abrió el cielo, ¿verdad? Y vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma. Eso es lo que te sucede cuando tú te conviertes. Dios dice: este es mi Hijo, o esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen y moran dentro de ti. Luego tenemos una experiencia que es el bautismo en el Espíritu Santo, que es cuando tú le pides al Señor que quieres entender más la palabra, que quieres tener más comunión con Él, que quieres conocerle más a fondo, y entonces le pides la experiencia de Pentecostés, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Dice la Escritura que después de ser bautizado, el Espíritu Santo llevó a Jesús a hacer milagros. Lo primero que pasó que fue al desierto. ¿Cómo es que Jesús, siendo el Hijo amado, o tú siendo el Hijo amado o la hija amada, Dios te lleva al desierto? Porque necesitas una preparación. Necesitamos una preparación. Y el desierto, a veces hay desiertos que dependen de nosotros cuánto tiempo duren.
si somos obedientes o no, si nos sujetamos o no nos sujetamos. Porque aquí tiene tela marinera, aquí lo bonito es que Dios, dice la Escritura que Dios se manifestó a ellos en columna de nube y en columna de fuego. Y estaba la columna de nube de día sobre el tabernáculo y la columna de fuego de noche. Y dice la Escritura que cuando la columna de nube se desplazaba o la columna de fuego se desplazaban, el pueblo de Israel levantaba el campamento y se tenían que ir a otro sitio, ¿no? Y entonces tú dices, con ese pedazo de evidencia, si yo tuviera aquí una columna de nube y una columna de fuego, es evidente que yo estaría pegado a Dios y le haría caso a Dios, pero total, completo, ¿no? Pues según la Escritura tú tienes algo más que una columna de nube y algo más que una columna de fuego, que es a Cristo Jesús en tu corazón, que es el Espíritu Santo dentro de ti. La columna de nube y la columna de fuego estaban fuera, pero ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y tienes la palabra de Dios. 150 veces en Números dice que Jehová habló a Moisés. Habló Jehová a Moisés. Lo repite 150 veces. 150 veces, ¿no? ¿Qué te parecería a ti tener una persona que te va diciendo continua y constantemente qué es lo que tienes que hacer? En esta sociedad tan liberal que tenemos, tan individualista que tenemos, ¿qué te parecería a ti que te estuvieran diciendo lo que tienes que hacer una persona? Cuando te lo dice tu jefe 3 o 4 veces, te pesa, o a ver si me deja tranquilo ya, ¿no? Tu jefe, o cuando te lo dice, o si eres hijo, cuando te lo decía tu padre, ahí está mi madre con la plasta, ya está, ya, ¿no? ¿Y no crees que esto también lo hacemos con el Señor? ¿No crees que esto también lo hacemos con la palabra de Dios? Y por eso a veces no obedecemos. ¿No crees que esto lo hacemos también con el Espíritu Santo cuando nos indica que tenemos que hacer algo y nos resistimos y no lo hacemos? Y no decimos, oh, qué plasta el Espíritu Santo. No lo decimos eso. No lo decimos porque nos da temor, ¿no? Pero qué cansino. 150 veces. Entonces, Jesús fue llevado al desierto, que me quedé ahí. Jesús fue llevado al desierto y dice la Escritura que fue tentado. Necesitaba ser probado y aprobado. Tú necesitas ser probado y aprobado. ¿Para qué? Para el ministerio. ¿Para qué? Para la función, para el servicio, para el don que Dios quiere y que Dios te ha dado, para la habilidad, para la cualidad que Dios te ha dado. Mira, nosotros pensamos que a la cruz nada más que tienen que ir nuestros pecados. No, tienen que ir nuestros dones, nuestras cualidades y nuestras habilidades. Y tenemos que clavarlas ahí en la cruz o dejar que Jesús las clave ahí en la cruz también para filtrar, para que así no tengamos nosotros ninguna gloria, no nos llevemos ninguna gloria a nosotros. Gloria de los hombres no recibo, dijo Jesús. Yo os conozco que recibís la gloria los unos de los otros. Por eso no creéis. Eso pone en Juan 5, les dijo Jesús a los escribas y a los fariseos. Bien, entonces Jesús fue probado y además fue probado con la palabra. El enemigo utilizaba la palabra y Jesús, para defenderse o para contraatacar o para rechazar esa tentación, también utilizaba la palabra. O sea, es importante conocer la palabra. Dice que cuando entró en el desierto lleno del Espíritu Santo, aprobado, o sea, Dios le había dicho, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, y Dios te dice, tú eres mi hijo amado, mi hija amada, tengo complacencia en ti, me gusta, estoy enamorado de ti, pero mira,
tienes que ir al desierto. Tienes que ir al desierto. Y entonces en el desierto somos probados con tentaciones. El diablo incluso utiliza la palabra de Dios para meternos conclusiones, ideas que son medio verdad, medio mentira. El diablo nunca te viene de frente, nunca viene con una mentira grosera, porque entonces es evidente que tú le vas a decir que no. Viene con una media verdad, media mentira, para confundirte, para paralizarte, para bloquearte, para apartarte, para desanimarte. Y entonces, con Jesús igual, si eres hijo de Dios, no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios. Pero ¿cómo te van las cosas así? ¿Cómo es que te van las cosas como te van? Si eres hijo o hija de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué Dios no te da conforme a la necesidad que tú tienes? ¿Por qué Dios permite la prueba en ti? ¿Por qué Dios no te concede la petición de tu corazón? ¿Por qué Dios no concede algo que es totalmente lícito en tu vida? ¿Por qué Dios no te da eso? Dios sabrá. Jesús lo rechazó, ¿no? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús rechazó las 3 tentaciones sometiéndose a Dios. Aunque aparentemente tendría hambre después de 40 días. Tendría hambre, ¿no? ¿Era lícito que comiera? Era lícito, era su derecho. Era su derecho comer. Era su derecho. Es tu derecho. Hay cosas que son tu derecho, hay cosas que son tu razón, hay cosas que es lo justo que se te conceda o que te suceda. Pero no ocurre. Dios te está probando. Y quiere que salgas aprobado. Igual con las otras 2 tentaciones, que no nos vamos a parar. La cuestión es que, ¿cómo volvió Jesús? Ya no volvió lleno solamente del Espíritu Santo. ¿Cómo volvió? Volvió en el poder del Espíritu. Hay una diferencia. Una cosa es ser lleno, una cosa es que Dios te diga, te amo. Y después te diga, mira, y te lleno de mi Espíritu. Pero otra cosa es que luego tengas poder y autoridad, y a partir de ahí empezó a predicar el Evangelio con autoridad, a sanar enfermos, a resucitar muertos, a liberar personas que estaban endemoniadas. ¿Por qué? Porque fue aprobado. ¿En dónde? En el desierto. En el desierto. Así que hay que pasar el desierto, hay que pasar el desierto. Y en el desierto estás solo. En el desierto estamos solos. Nos sentimos solos. Nos sentimos que nadie entiende la situación por la que estamos atravesando. Pero eso no te sucede a ti, nos sucede a todos. ¿Tú quieres servir al Señor? ¿Quieres progresar en la vida cristiana? ¿Quieres continuar? Bueno, pues vas a tener. No estás solo. Estás solo porque la gente no entiende lo que te está sucediendo. Estás con Dios, ¿no? Y ahí es cuando tú te tienes que pegar al Señor. Cuando tú te tienes que pegar más al Señor. Entonces volvió en el poder del Espíritu Santo y empezó a hacer milagros. Esta gente tuvo que atravesar el desierto también. Todo el pueblo tuvo que atravesar el desierto. ¿Sabéis cuántos se quedaron en el desierto? ¿Cuántos murieron en el desierto? Toda la generación que había salido de Egipto, que no entendió cuál era la voluntad de Dios para el pueblo, allí se quedaron muertos en el desierto. Como no entiendas cuál es la voluntad de Dios para tu vida, te vas a quedar en el desierto. Pero la voluntad de Dios es que el desierto sea algo circunstancial, que no sea toda tu vida un desierto, sino que tú alcances la tierra prometida, lo que Dios ha prometido que va a hacer contigo y con tu familia. Porque cuando Dios te bendice a ti, te va a bendecir también a la familia. Va a bendecir también a la familia. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? ¿Qué le pone para preparar a todo el pueblo? ¿Qué le pone en el corazón Dios a Moisés? Que cuente el pueblo y que organice. Claro, aquí ya hay un problema.
Cuando empieza a contar y cuando empieza a organizar, hay un problema ya. A ver qué sitio me va a dar a mí Dios. A ver en dónde Dios me va a poner, si cerca o lejos del tabernáculo. El tabernáculo significaba, era la tienda que habían construido donde estaba el arca y era en donde estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde va a ir cada uno? Oye, y Moisés les colocó a cada uno, a cada tribu en un sitio, en un lugar, especificándolos, los contó y dice que fueron todos los contados 603.550 varones mayores de 20 años. Se calcula que que el resto del pueblo llegarían a ser 2 millones o 2 millones y medio. Así que imagínate que tú tienes que liderar a un pueblo de 2 millones o 2 millones y medio por un desierto donde no hay mucha agua y donde no hay mucho alimento, y que los tienes que organizar. Hay que organizarse, ¿sí o no? Salieron como una horda de Egipto. Salieron cada uno según le parecía. Y según le parecía a cada uno, así cada uno tendría una idea de cómo tenían que atravesar el desierto y cada uno tendría una idea de cómo se tenían que organizar. Pero dice que Dios habló a Moisés. ¿Qué tal estamos en esto de la obediencia? Pues yo obedezco a Dios. Yo solamente obedezco a Dios. Entonces ya sabéis que tú no obedeces a nadie. A nadie. Continuamente, si tú lees el Nuevo Testamento, está hablando de que oremos por nuestras autoridades. Y tú dices, con las autoridades que tenemos hoy en día, que oremos por las autoridades, que les bendigamos y que oremos por las autoridades. Pero continuamente también está diciendo que los trabajadores estén sometidos a sus amos. También le dice a sus amos, cuidadito cómo les tratas, cómo les tratas, ten cuidado cómo les tratas, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad, pero bueno, yo estoy hablando a los que tenemos que obedecer. Si estás bajo autoridad, tendrás poder para tener autoridad. Sabrás ejercer autoridad. Si nunca has estado bajo autoridad y siempre has hecho lo que te ha dado la gana, tú no vas a poder organizar ni vas a poder liderar. El desierto no es un lugar para que tú estés continuamente, es un lugar de paso. Es un lugar de paso. Así que si llevas mucho tiempo en el desierto, pregúntate qué es, en dónde no has entendido la voluntad de Dios y en dónde no has aprobado. ¿Qué es lo que no has aprobado? Pregúntale al Señor, pregúntale al Espíritu Santo. Y te digo que el Espíritu Santo te va a hablar seguro, a través de la palabra, a través de circunstancias, seguro. Bien, entonces la intención de Dios era llevarlos a la tierra prometida. Leo algunas cosas. El desierto fue pensado como un lugar temporal, un lugar para moverse a través de él y no para vivir en él, ¿no? Y este desierto, cuando nosotros pensamos, cuando la Biblia habla de un desierto, no habla del Sáhara. No es el Sáhara, que es arena solamente. Cuando habla del desierto, hay pequeños matorrales donde pueden pastar alguna ovejilla y tal, donde es un lugar así como pedregoso, pero hay algo, y hay algún oasis, hay algo de agua y hay algún oasis, ¿vale? Entonces se tenían que organizar. Estamos en la organización. En la iglesia hay una organización. Se habló aquí hace poco del cuerpo de Cristo. Se habló que somos un cuerpo. Ahora imagínate que mi dedo pulgar dice, no. Yo quiero ponerme en el lugar del ojo. Pero ¿sabes qué? Te quedarías sin un ojo. Okay. A ver lo que veo por el pulgar. No veo nada por el pulgar. ¿Entendéis? Ha sido diseñado para ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Y eso quién lo ha dicho? Dios. Dice, porque Dios ha puesto a cada uno en el sitio y en el lugar que Él cree oportuno. Es duro, ¿eh?
Vicente, ¿qué te parece esto? Es duro, ¿eh? Porque a veces a uno se pregunta, ¿no? Como nos dijeron hace unas semanas, ¿no? ¿Y este? ¿Y este? Y Jesús le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? ¿A ti qué te importa? Algo así, ¿eh? ¿A ti qué te importa? Dedícate a lo tuyo. Tú ven y sígueme. Yo te estoy diciendo, sígueme. Sígueme. Y a este, no te preocupes. Tú no te preocupes por este. A ti no te importa. Esa es otra prueba que tenemos que pasar. Esa es otra prueba que tenemos que pasar. ¿Y este? ¿Y este? Oye, ¿pero y este? ¿Y este que fue contratado a última hora? Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¡Qué injusticia! Dice, y Jesús dice, con lo mío yo hago lo que creo oportuno. A ti yo te doy lo que he pactado contigo. Con lo mío yo hago lo que creo oportuno. ¡Wow! Bien, pero aquí habla del censo, entonces los censa a todos, dice cuántos son los que van a ir a la guerra y ya les está diciendo, es que vamos a la guerra. Y el Señor le está diciendo a Café con Dios, es que nos tenemos que organizar porque vamos a la guerra, hermanos. Estamos entrando en batalla cuando salimos a evangelizar, cuando tú le estás dando testimonio a tu jefe en tu trabajo, estás en una guerra espiritual. Cuando tú estás llevando el evangelio a tu casa, estás en una guerra espiritual. Estamos saliendo a la guerra. Entonces tenemos que estar organizados. Café con Dios tiene que estar organizada. Por eso el día 12 vamos a tener una asamblea. Vamos a hablar de nuestras raíces. Vamos a tener una asamblea para saber ¿con cuántos varones de 20 años y cuántas mujeres de 20 años para arriba podemos contar? Entonces los organizó y a cada uno, vuelvo a repetir, le puso en el sitio y en el lugar según Dios le había hablado. ¿A quién? No habló desde la nube. Lo más fácil podía haber sido, bueno, pues ahora voy a hablar desde la nube porque así todo el pueblo me va a hacer caso. No, habló a través de un hombre. ¿Más difícil de digerir? ¿Sí o no? ¿No? Que Dios te tenga que hablar a través de un hombre o de una mujer, maduro, ¿eh? Yo ya os he compartido a esta altura de mi vida, no voy a decir cuántos años tengo ya, pero a esta altura de mi vida, que uno parece que ya casi lo sabe todo, ¿no? Menos mal que el Señor me ha vuelto a hablar otra vez a través de Job y tengo que concluir y tengo que decir, de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos parece que te empiezan a ver un poquito. Bueno, pues a esta altura de mi vida, en donde parece que empiezo a entender un poquito a Dios, tengo una convicción de que tengo que estar sujeto a alguien al que rendir cuentas, alguien a quien poder decirle, abrir mi corazón, aparte de mi mujer. A mi mujer también hablamos mucho. Alguien, aparte de mi mujer, a quien le pueda abrir mi corazón y rendirle cuentas. Y alguien que me pueda corregir, que me pueda exhortar, que me pueda enseñar, que me pueda... no suena bien, pero lo voy a decir, disciplinar. No suena bien porque ¿sabéis qué pasa? Que tenemos una experiencia negativa siempre con la disciplina, ¿verdad? Porque muchas veces no ha sido ejercida correctamente. Pero alguien que me puede decir, y cuando esa persona lo hace con amor, pues no te importa que te digan las verdades, no te importa. Lo malo es que alguien que te ama te está viendo un defecto muy gordo y que no te lo diga. No, eso es triste, ¿verdad? Y que no te lo diga, ¿no? Bien, entonces, bueno, aquí entonces empezó
Dios habló a través de Moisés, vuelvo a repetir 150 veces, habla en este libro de que Dios habló a Moisés y Moisés hablaba al pueblo. Lo más fácil a lo mejor hubiera sido que Dios hablara desde la columna de nube o desde la columna de fuego, pero no. Pero tú también tienes una voz ahí adentro que es el Espíritu de Dios y que es tu conciencia también. Y tienes una palabra para acercarte al Señor. Bien, censó al pueblo. ¿Por qué? Porque y los organizó porque tenían que ir para conquistar. Lo que Dios quiere con tu vida, cuando Dios te corrige, cuando Dios te disciplina, cuando Dios te exhorta por medio de alguien, es porque quiere que estés bien preparado para la guerra y que conquistes todo lo que tienes que conquistar. Dios no te quiere hundir en la miseria. Dios no es un Dios malo, no quiere el mal para ti. Y cuando te ha puesto padres que te han corregido es porque, bueno, pues porque lo necesitabas, o cuando tienes un jefe de estos, ¿verdad? Que todos hemos tenido. Es bueno tener jefes a veces difíciles de soportar. Y dices tú, ¿pero qué propósito? ¿No? Yo a veces me he preguntado, ¿pero qué propósito tiene Dios con este jefe y con este trabajo? Pero lo único es desesperarme. Pero la cuestión es que no, te estoy afinando, te estoy puliendo, te estoy estirando, te estoy alargando, te estoy ensanchando. No me has pedido paciencia, toma paciencia. No me has pedido dominio propio, ahí va el dominio propio, ¿no? Y yo he tenido jefes a cada cual peor. Yo decía, no puede ser. Yo decía, no puede ser. No puede ser. Esto, pero está en las redes, ¿no? Está. Bueno, pero ya estoy liberado. Entonces, la cuestión es que es posible que la cosa empeore. Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado como, Señor, te quiero servir, quiero... y entonces Dios te lleva a la cruz por medio de tu jefe, o de tus padres, o de tus hermanos, o de tus hijos. Y Dios te está puliendo, ¿no? ¿Pero para qué? ¿Para hacerte mal? ¿Para castigarte? No, para que entres en la tierra prometida y conquistes todo lo que tienes que conquistar. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Mirad, esto en Efesios 6, del 10 al 12, habla de que tenemos que estamos en guerra, ¿no? Que tenemos que perseverar, que tenemos que saber estar bien plantados en la casa de Dios y que tenemos que estar bien plantados en Cristo y que tenemos que ser perseverantes en la oración. Tenemos que coger el yelmo de la salvación. Cada día tienes que decir, wow, soy salvo por la gracia de Dios. Soy un hijo de Dios, soy salvo por la gracia de Dios. Te tienes que poner la coraza de justicia, no de tu justicia, de la justicia de Dios. Y te tienes que poner el cinto de la verdad, porque si no se te caen los pantalones. El cinto de la verdad. Sé verdadero en todo. Manifiesta verdad. Lo mismo que eres aquí, que seas en tu trabajo, que seas en tu casa. No nos muestres aquí una cara y en tu casa o en tu trabajo otra cara. Que seas verdadero. Que tengas una sola cara. Jesús tenía solamente un manto y era íntegro, que seas de una sola pieza. Luego que cojas la espada de la palabra de Dios y el escudo de la fe, que pongas tu confianza en Dios. Todo lo que te está sucediendo, tú tienes que tener confianza que Dios está detrás de ello. Incluso lo malo que te sucede, la tormenta por la que estás atravesando, es porque Cristo se quiere mostrar a tu vida después de la tormenta o durante la tormenta. Bien, y nos queda el apresto del Evangelio de la Paz y por eso estamos saliendo a evangelizar. Y también sé pacífico, no seas guerrero, deja la guerra es para la conquista. Uno lee las cartas y dice, wow, ¿quién viviera ahí en esa iglesia de Corinto o de Éfeso o de Tesalonicenses? Si las lees bien, dices tú, no, mejor no estar ahí para nada.
En la iglesia de Corinto, la cualidad que tenía esta iglesia, o el gran defecto que tenía, es que no reconocían el ministerio apostólico de Pablo. ¿Te lo crees? Hoy que nosotros decimos, ¡guau con Pablo! ¡Olé con Pablo! ¿Qué revelación tenía Pablo? ¿Qué cartas nos ha dejado? Romanos, primera y segunda de Corintios, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito. O sea, un montón de cartas que dices tú, wow. ¿Sabes una cosa? Cuando aparecía por la iglesia de Corinto, no reconocían su ministerio apostólico y se tuvo que poner, pero bien firme, para que le dijeran, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con vosotros? Porque veis mi apariencia, porque debía de tener una apariencia que no era y tampoco, dicen muchos comentaristas que tampoco era un buen orador, no era un buen predicador, pero tenía unas cartas que tenían una revelación de wow, ¿no? Y en 2 de Corintios tú lo lees y dices, ¿qué os pasa? ¿Tengo que mostrarme duro con vosotros para que reconozcáis la autoridad que yo tengo? Dice Pablo. Lo lees y dices tú, wow, no reconocían su ministerio. Y sin embargo reconocían el ministerio de otros. ¿Qué es lo que pasa, verdad? Reconocemos el ministerio de los que están en internet, que no conoces ni su familia, ni su testimonio, ni nada. Y con eso dices, wow, cómo predica, qué predicación, qué cosa maravillosa. Y sin embargo, de los que estamos en donde estamos, ¿verdad? No nos reconocemos los unos a los otros, nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Por el orgullo. A mí no me importa reconocer al que está en Honolulu o en China, pero me cuesta reconocer a veces el ministerio que tienen mis hermanos, otros pastores, por ejemplo. ¿Pero por qué? Quizás es envidia, quizás es orgullo, quizás es, no sé, pero lo tenemos que hacernoslo ver. Y esto le pasó a María y a Aarón. Y dice en Números 12, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Te lo voy a repetir. María y Aarón, que eran hermanos de Moisés. María y Aarón. Fíjate, María y Aarón. ¿Quién llevaba la voz cantante? María. María y Aarón hablaron ¿contra quién? Contra Moisés, a causa de la mujer etíope. Cusita es etíope, que había tomado. ¿Por qué él había tomado mujer etíope? Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Quieres ministerio? Tienes que tener unas tragaderas así de grandes. Dice, porque el que anhela obispado, o el que anhela pastorado, o el que anhela liderazgo dentro de la iglesia, dice, buena obra desea, está bien, está muy bien, pero prepárate para ser manso o mansa. Prepárate, porque hay que tragar. Y por eso Moisés estaba en el liderazgo. Y por un momento de ira y de enojo que le dio a la roca, ¡pam! Y que les dijo, sois unos rebeldes. Y Dios le dijo, yo no te dije que les dijeras eso. Así que no vas a entrar en la tierra prometida. ¿Sabes que los pastores y las autoridades en la iglesia tienen que dar cuentas, o tenemos que dar cuentas? Que las decisiones que se toman no son así como por el aire. Yo hoy me levanté a las 4:30 de la mañana, no podía dormir. ¿Sabes que esto tiene un peso? Esto tiene un peso, esto tiene una carga. O sea, la iglesia tiene un peso, tiene una carga. Yo cada vez que me presento delante del Señor, por cualquier cosa que pueda haber sucedido con cualquier persona, yo me hago una investigación
o me hago una historia clínica de cuál ha sido mi actitud con respecto a eso que está pasando. Porque necesito tener mi mente en paz con las decisiones que he tomado. Porque aquí estamos hablando de corazones, estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas, no estamos hablando de patatas, ni estamos hablando de tornillos, estamos hablando de vidas, de personas. Y Moisés también tenía esto, también había esto en el corazón de Moisés. Así que cuando tú pienses en un pastor, piensa en esto. Si de verdad Dios le ha llamado, si de verdad el Señor le ha llamado, piensa en esto. Por eso dice la Escritura que oremos por los pastores, ¿no? Que nos sujetemos a ellos y que oremos por los pastores, ¿no? Porque tienen... Bueno, aquí vamos a hablar de Moisés. Entonces, pero fijaros, ¿era cierto que se había casado con una mujer etíope? Sí. ¿Dios permitió esta murmuración a Aarón y a María? No. ¿Qué le pasó a María? Se volvió leprosa. Y paró al pueblo 7 días. 7 días. ¿Por qué? Porque cuestionó a la autoridad de Moisés. Nos quedamos con esto. Dios te ha puesto en un sitio y en un lugar dentro de la iglesia. Vas a ser probado y vas a atravesar desierto. El desierto y la prueba es no porque Dios te quiera castigar, sino porque Dios quiere que conquistes lo que Dios quiere que conquistes. Pero hay cosas que son tus ideas que Dios dice que te las quedes, o sea, que tienen que morir en el desierto. Como murió la primera generación. Tuvo que morir en el desierto, ¿para qué? Para que con las ideas de Dios pudieran entrar en la tierra prometida. Amén. Y Dios te ha puesto en un sitio, en un lugar de la iglesia, y tú tienes que decir, Señor, amén. Lo acepto de corazón.